Alternativa económica, tercer sistema de cambio promete acabar con dólar paralelo. Rechazo a la violencia, Julio Borges exige deponer las armas. Decisión de Estado, inicia proceso administrativo contra la cadena internacional CNN. El último adiós, despiden a ex Miss que murió en manifestación en Carabobo. Al margen, Panamá niega injerencia en Venezuela. Cónclave exitoso, Ucrania da un alto a la violencia. Entregó la lista, Plasencia convocó a 20 jugadores para amistoso ante Honduras. Entre los grandes, la tonada venezolana ahora se escucha en el cielo. Llega así, de esta manera, uno no se da ni cuenta. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. ¿Qué tal, amigos? Como siempre, sean bienvenidos. Sean bienvenidos a la presente emisión de su noticiero Venevisión. Ya estamos con las informaciones en nombre de todo el equipo. Eduardo Rodríguez Yoliti, quien les habla, Andrina Yepes. Y comenzamos de inmediato. A partir de la próxima semana comenzará a funcionar el nuevo mercado alternativo para la compra y venta de dólares conocido como SICAD. Liz Flores nos tiene más detalles en el siguiente reporte. Hola, buenas tardes, Eduardo, Endrina. Hacemos este enlace con ustedes para informarles que en las próximas horas saldrá publicada en Gaceta Oficial la nueva ley para la administración de divisas e ilícitos cambiarios, en la cual se establecen las normas que regirán el nuevo mercado para la compra y venta de dólares. Las operaciones en este mercado denominado SICAP 2 se realizarán de lunes a viernes en los bancos públicos y privados y en las casas de cambio. De acuerdo a las primeras explicaciones dadas por el ministro Rafael Ramírez, vicepresidente para el área económica, este mercado no tendrá restricciones y el precio flotará de acuerdo a una banda que tendrá un piso y un techo máximo. Luego la ley, y es lo fundamental, autoriza que los privados, tanto personas naturales como jurídicas, si cualquier ciudadano o cualquier empresa va a poder comprar o vender divisas entre sí. Eso abre completamente la posibilidad de que el que quiera traer sus divisas para su actividad económica, para satisfacer cualquier necesidad, ya lo puede hacer en el marco de la ley. Sí, va a haber una puja en las postulaciones y cuando considere necesario el Banco Central entrará para regular. A través de este nuevo mercado de divisas, el gobierno nacional espera eliminar el llamado dólar paralelo, que según el ministro Rafael Ramírez tiene un componente especulativo. Las operaciones de compra y venta de dólares a través del SICAP 2 se podrá realizar tanto en títulos como en dinero en efectivo. Hasta acá nuestro reporte. Liz Flores, Noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Liz. Esta mañana se llevó a cabo el sepelio de la joven estudiante y Miss Génesis Carmona, quien murió producto de un disparo en la cabeza en una manifestación realizada en Valencia. Randolfo Blanco con la información. Buenas tardes, amigos. Aproximadamente a las 10 de la mañana se llevó a cabo el sepelio de la joven Génesis Moreno, de 22 años de edad, Miss Turismo Carabobo 2013 y estudiante de mercadeo del 10º semestre. Recordamos que el pasado martes ella asistió junto a su familia a la marcha convocada por los estudiantes cuando se inició un tiroteo causando el saldo de 9 personas heridas, incluyendo a ella, quien recibió un impacto de bala en la cabeza que le causó la muerte. Los familiares están consternados, piden que se esclarezca el hecho, aunque desconfían de las investigaciones que adelantan los organismos de seguridad. Ya no existe el respeto a la vida, no existe el derecho a la vida, que es uno de los derechos fundamentales en la Constitución, el derecho a la vida, ya no existe. Nos están matando, no estamos seguros ni siquiera en nuestras casas. Las manifestaciones y barricadas continúan en distintos sectores del estado. En las últimas 24 horas, un grupo de personas quemó un autobús en el sector La Isabelica de Valencia, y en el municipio de San Diego, la Guardia Nacional tuvo una incursión arrojando el saldo de más de 40 personas heridas o asfixiadas. Esta es la información que tenemos del estado Carabobo. La invitación es para que continúen con más de la emisión meridiana en su noticiero Venevisión. Gracias, Randolfo. El presidente de la República, Nicolás Maduro, criticó a CNN por transmitir en su programación presunta propaganda de guerra contra Venezuela. El jefe de Estado desestimó que en Venezuela se esté gestando una guerra civil y exigió al canal internacional de noticias que rectifique.
CNN, las 24 horas del día, su programación es programación de guerra. Ellos quieren mostrar en el mundo que en Venezuela hay una guerra civil. Y en Venezuela el pueblo lo que está es trabajando, estudiando, construyendo patria. Eso es lo que estamos haciendo nosotros todos los días. Si no rectifican, se va CNN de Venezuela. Ya basta de propaganda de guerra. El mandatario nacional aseguró que no permitirá desestabilización y ratificó que neutralizará los ataques de supuestos grupos vandálicos a la propiedad pública. ¿Quién ordenó quemar Venezuela para derrocar el gobierno? Leopoldo López fue. ¿Y dónde está Leopoldo López? En la cárcel, como yo dije que iba a estar. Que nadie vacile, que nadie dude, compatriota. Estos no son estudiantes, estos son vándalos fascistas. Finalmente, durante un acto con trabajadores del sistema Metro y Metrobús, invitó a todos los mandatarios regionales al Consejo Federal del Gobierno del próximo lunes 24 en el Palacio Blanco. Julio Borges, coordinador nacional de Primero Justicia, le pide al gobierno nacional dar un primer paso para erradicar la violencia, desarmando a los llamados colectivos. Carla Salcedo Flores nos amplía. Así es, buenas tardes, gracias por este contacto. Estamos en la Plaza Brión de Chacaíto. Acá la mañana de hoy el Partido Primero Justicia realiza una protesta simbólica. Le piden al gobierno nacional el cese de la violencia y también el desarme de grupos armados en todo el país. Nosotros rechazamos totalmente que la justicia en Venezuela siga siendo utilizada como una herramienta política partidista, y nuestra lucha por una justicia limpia, una justicia fuerte al servicio del ciudadano es lo que va a lograr el cambio democrático en este país. Julio Borges ratificó el llamado a marchar este día sábado 22 de febrero, convocatoria hecha por la Mesa de la Unidad Democrática para rechazar la presencia de colectivos armados en todo el país. Es la información que tenemos, les invitamos a que continúen con más de la emisión meridiana de su noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Carla. En Táchira, el ministro de Interior, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, anunció la movilización de tropas de la Guardia Nacional y del Ejército para restablecer el orden público en esa entidad. Javier Faría nos amplía la información. Rodríguez Torres anunció una primera movilización de batallones de paracaidistas. El refuerzo contempla 572 efectivos militares. Ratificó la suspensión de armas de fuego y negó un posible toque de queda. Va a reforzar las unidades que se encuentran en los ejes viales principales que convergen sobre esta ciudad. Es la carretera, la autopista de La Fría, la carretera que viene de Barinas, la carretera que viene de San Antonio Ureña. Vinculó a los alcaldes de Ureña y Bolívar con paramilitares y contrabando. Denunció un plan desestabilizador. A los gobernadores, este plan ya venía rodando. Ellos le dieron la patada a la mesa del diálogo y salieron a incendiar el país. El ministro Rodríguez Torres aclaró que de las 200 personas detenidas durante los hechos violentos, al 97% se les han otorgado medidas cautelares. El resto permanecen en libertad plena. En Táchira, Javier Faría, Noticiero Venevisión. El canciller de Panamá, Francisco Álvarez de Soto, negó que su país tenga por política la injerencia y reiteró que se limitó a hacer llamados respetuosos al diálogo y entendimiento en Venezuela. El ejecutivo panameño llamó el jueves a consultas a su embajador en Caracas, Pedro Pereira, luego de que el gobierno venezolano lo acusara de inmiscuirse en sus asuntos internos y llamara a consultas a su embajadora en Panamá, Elena Salcedo. El canciller señaló que su país emitió 2 comunicados en los que hizo un llamado respetuoso al diálogo y entendimiento entre las partes en conflicto. Por su parte, el presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, aseguró que su gobierno deplora la violencia en el país. El presidente de Ucrania, Víctor Yanukovych, anunció la restitución de la Constitución de 2004 y se comprometió a crear en los próximos 10 días un gobierno de coalición. Además, aseguró que se convocará a elecciones anticipadas este año. El mandatario ucraniano anunció que iniciará el proceso de convocatoria electoral para evitar más muertes de ambos bandos y restaurar la paz en ese país. El pacto fue alcanzado durante negociaciones entre las autoridades, la oposición, representantes de Rusia y los ministros de Relaciones Exteriores de Polonia, Alemania y Francia. La votación para el cambio de la Constitución podría celebrarse en el Parlamento en septiembre y las elecciones presidenciales anticipadas en diciembre de este año. Amigos, desde ya los invito para que este domingo a las 11 de la noche me acompañen en Al Descubierto, cuando estaremos recibiendo la visita del ministro del Poder Popular para la Juventud, Víctor Clark, un tema muy importante en estos días, con todos estos movimientos de protesta en la calle que han tenido la figuración protagónica de los jóvenes.
Y al regreso, en entrevista a Venevisión, estará Eduardo conversando con Manuel Fernández, ministro de Ciencia y Tecnología. Los esperamos. Respetar las señales de tránsito y conducir responsablemente puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. La educación vial es algo que viene desde la casa. Pero ¿qué pasa con los más pequeños de la casa cuando sus padres no respetan las señales de tránsito? ¿Tienen estos jóvenes un ejemplo a seguir? Las personas deben tomar conciencia. Cada día son más las muertes en nuestro país por no respetar las leyes de tránsito. Respetar las señales de tránsito cuesta poco y vale tanto. Noticiero Venevisión te recuerda que Venezuela necesita de gente como tú. Necesita del buen venezolano. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Listos para conversar con el ministro para la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, también presidente de CanTV, Manuel Fernández. Bienvenido a Entrevista Venevisión. Muchas gracias, Eduardo, a ustedes y a Venevisión para comunicarnos con la audiencia, el pueblo de Venezuela que ve Venevisión. Vamos a ubicarnos en el contexto actual, las consecuencias que ya se pueden ir midiendo de las distintas manifestaciones que se han desarrollado en el país, particularmente desde el 12 de febrero. ¿De qué manera ha impactado los intereses de CanTV, los intereses de la parte que le compete desde este ministerio? Eduardo, yo inicio siempre, cuando estoy en cualquier comparecencia periodística o cualquier reunión de trabajo con servidoras y servidoras públicas, que no están atacando a CanTV, no están atacando al Estado venezolano, están atacando a la patria. Porque imposibilitar el libre tránsito y un conjunto de cosas, esta minoría, la que hace las acciones violentas que impiden el libre desarrollo de la normalidad en la ciudad, están atacando a la patria, a los hombres, a las mujeres, a los niños y las niñas en su desarrollo de su vida normal de cada día. En particular a CanTV le han hecho varios ataques, desde el 12 de febrero hasta aquí, a CanTV y a Movilnet. Ataques que además afectan a la propia ciudadanía. CanTV tiene 16, Movilnet es propiedad de CanTV, que es propiedad del Estado venezolano, tiene 16 millones de usuarios móviles, la mitad, un poco más de la mitad de lo que hay en el país, y tiene 7,3 millones de líneas telefónicas, entre alámbricas e inalámbricas. Cuando atacas CanTV, estás atacando a 23 millones de suscriptores en un país de 28 millones de habitantes. Eso es lo que estás atacando. ¿Qué pasó? Una apretada secuencia de los días. El 12 de febrero, una radiobase en Altamira fue dañada bajo el acoso de estos manifestantes, de ese pequeño grupo, porque es un pequeño grupo. El presidente Maduro lo ha dicho muchísimas veces, el presidente de la Asamblea, Diosdado Cabello, que hay perfecto derecho, lo permite la ley, lo permite el libre desenvolvimiento, hay derecho a pensar distinto. Lo que no hay es derecho a unas manifestaciones violentas que afecten el desenvolvimiento normal de la vida de los venezolanos. Pero voy a esa secuencia rápida. Radiobase, el 12 de octubre, bajo el acoso de estos manifestantes, fue restituida el 13 de febrero. 2 camiones en Maracaibo fueron apedreados por la habilidad de los conductores y su sentido de responsabilidad se salvaron. Llevaban 2.000 celulares. Fueron apedreados, daños menores, sin ningún daño que lamentar. Un trabajador con un logo CanTV en una moto, cuando a ti te van a instalar en tu casa un par telefónico o el AVA o a repararlo, por una avería va un trabajador de CanTV. A esa persona la acosaron, le lanzaron piedras y palos y pudo escapar en la moto en Prados del Este. Un grupo de manifestantes en una esquina. Pero lo más grave sucedió en Barquisimeto. 3 ataques en 2 días consecutivos en las 3 áreas claves que tiene cualquier empresa. En este caso, CanTV tiene un área operativa, un área comercial y un área administrativa. Una central que se llama Central Morán, en la avenida Venezuela con calle 10, que atiende directamente a 12.600 suscriptores de voz y a 6.000 suscriptores de AVA. Fueron quemadas 7 vehículos allá adentro, 6 vehículos de la flota de CanTV y un vehículo de un particular, que es un trabajador de CanTV, digo, propiedad de un particular. Este es un ingeniero que fue a hacer una reparación en el oeste de Barquisimeto y cuando volvió a reparar la radiobase de Movilnet, se consiguió con la sorpresa de que su carrito, un Aveo 2008, ya no existía, era solo cenizas. Si hubiesen logrado su objetivo de quemar esa central telefónica por meses, quizás por un año, la gente no hubiese tenido servicio. Pero además de esa central depende otra,
que se llama Santa Elena, que tiene 20.000 usuarios. Si hubiesen logrado quemar eso, hubiesen sacado de servicio la otra, hubiésemos tenido en el este de Barquisimeto, donde está la gente de mejores recursos de Barquisimeto, 32.600 personas. ¿Y esas centrales están trabajando en este momento? En este momento están completamente. Completamente. No lograron el objetivo. El incendio, lograron el objetivo de generar intranquilidad y de quemar las camionetas. No lograron de sacar operativamente esa central. Aparte atacaron una oficina comercial. La oficina, por la sigla se llama OAC, Oficina de Atención Comercial. Nuevamente en el este de Barquisimeto, en Santa Elena. El que conozca Barquisimeto sabe que Santa Elena es el icono de la urbanización donde está la gente de mayores recursos económicos en Barquisimeto. La oficina de Santa Elena fue brutalmente atacada. Las piedras, las ventanas fueron rotas con piedras. Pero el ataque más que nos deja, la palabra que yo utilizo es como más perplejo, más inentendible, es que hay un edificio administrativo, así como el de aquí queda en la Avenida Libertador, frente a la mezquita, al final, cerca del mercado Guaycaipuro, el NEA. Es el edificio que llamamos por sus siglas Nuevo Edificio Administrativo, con ese nombre quedó desde que fue creado, construido en el año 73. El edificio en Barquisimeto se llama Torre Lara y queda en la Avenida Lara, 7 pisos, destruido. Aquí hay una foto, fíjate. De hecho, hemos estado viendo imágenes, ¿no? Sí. De los distintos escenarios a los que usted ha hecho referencia. Aquí están 4 pisos, dañados a piedra. Algunos, todavía falta la experticia del Cuerpo de Investigaciones Penales y Criminalísticas, pero algunos de los impactos parecieran de bala, muchos de piedra y algunos hasta de bala. Esta es la planta baja de este edificio que estoy mostrando. Así dejaron, la zona donde atienden al público. Se robaron, se llevaron y se robaron, por tanto, una silla de ruedas. Una silla de ruedas que por normas de seguridad industrial está ahí. Para cualquier emergencia que haya, llevarse a la gente a cualquier centro asistencial, se llevaron esa silla de ruedas. Así quedaron la entrada, los torniquetes de entrada. Aquí están los vidrios en el piso. Quemaron, aquí están la atención donde se atiende al público. Ahí está completamente roto. Quemaron, tiraron unas bombas incendiarias. Este es el pasillo de acceso. Ahí está quemado la pared y el piso. Esto es lo que hicieron en el área administrativa. Lo que te decía inicialmente del área técnica, fíjate que es muy preocupante la intención. No sé si estás viendo, Eduardo, y la audiencia. Este es el edificio de la central. Este es un tanque de combustible con capacidad de 8.000 litros de gasoil. Y esta es una camioneta a la cual le prendieron fuego y la movieron hasta ponerla al lado del tanque. Si hubiesen logrado que este fuego de la camioneta hubiese incendiado este tanque, el incendio, las proporciones del incendio, no sabemos a cuánto hubiese llegado. Operativamente hubiese afectado la estación, la central telefónica y las cuadras de la redonda. Esta es una zona altamente urbanizada de Barquisimeto, eso no está en un descampado. Ahí se ve claramente, además, la camioneta la intentaron meter hacia la zona del depósito y nos dañaron muchísimas de las partes que utilizamos, de las piezas que utilizamos para reparar líneas telefónicas. Aquí está el resto de los camionetas quemadas. Esta es la misma camioneta que pusieron al lado del tanque. Y aquí están las camionetas que quemaron, inclusive estas dos, que aparentemente el primer día dijimos 5 camionetas, porque estas dos que no están quemadas por fuera, esta está quemada por dentro y esta está quemada por debajo. De tal manera que fueron 7 camionetas, 7 vehículos, 6 de la flota CanTV y 1 particular, que les sirven a los barquisimetanos, en particular a los que viven en el este, para que los servidores y servidoras públicas de CanTV reparen lo que tienen que reparar. Ministro, más allá de lo que pueda simbolizar esto en el mensaje que quiere hacer llegar a todo el país, ¿qué implica la reparación de estos daños para el esfuerzo que ahora se plantea según la proporción del daño? A ver, el de las camionetas es recuperar unos vehículos, no obviamente eso, tener unos vehículos para que algunos trabajadores, los servidores que hacían uso diario de esto, hagan las reparaciones que deban hacer. Desde el punto de vista operativo, gracias a Dios no ha habido ningún efecto. Y los trabajadores y las trabajadoras de CanTV tenemos además, primero, una tremenda moral y un profesionalismo, y después las instrucciones claras del presidente Nicolás Maduro, tanto en la dimensión profesional como en la dimensión moral y lo que estamos buscando como propósito. Nosotros estamos en el camino de la paz y del trabajo. Ahora, ministro, yendo a su rol como el principal responsable del despacho de Ciencia y Tecnología, hay denuncias de ataques a las páginas web del Estado. Como en algún momento algunos sectores han dicho que hubo interferencias al servicio de Internet o al tema de las redes. ¿Qué debe aclarar? Fíjate, yo lo he informado en varios lugares. Se lo reitero a la audiencia de Venevisión, al pueblo que ve Venevisión a esta hora. Una medida
directa casi del ataque internacional y nacional que tiene el gobierno de Venezuela en esa otra realidad, que no por virtual es menos impactante, es el mundo virtual, como acostumbra decirse, pero en este mundo virtual hay muchísimos trámites y acciones concretas y reales que nosotros hacemos y que nos sirven para la vida real. Cuando tú solicitas un pasaporte, cuando tú haces una transacción bancaria, cuando tú pagas el colegio de tu hijo a través de una cosa bancaria, eso no es un mundo virtual, eso es un mundo real. ¿Eso lo han atacado? Digo, han atacado 147 páginas. ¿De qué manera? Son, digamos, 6 modalidades de ataque. Una de las más conocidas se llama denegación de servicio, que es que tú creas artificialmente un conjunto de solicitudes, tú dimensionas el número de visitantes de una página de acuerdo a una cierta estadística que hay. Suponte quizás una idea interesante o un símil que permite entenderlo rápido, es un estacionamiento que tiene 100 puestos. Tú lo dimensionas así porque eso es lo que estás esperando. Si pones 10.000 carros en la puerta, nadie puede entrar a ese estacionamiento. Entonces, al final, la denegación de servicio es poner artificialmente muchísimos requerimientos. 57 de las 147 páginas atacadas han sido por denegación de servicio. 55 por desfiguración. Pones una figura que no corresponde. Cualquier cosa que burle o ridiculice. En total son 147 páginas atacadas en 11 días. Esos 11 días, estos ataques, nunca Venezuela había sufrido un ataque de esta magnitud. Esto es comparable, inferior a esto, pero comparable a lo del paro petrolero y lo que hicieron con la estructura de PDVSA desde el punto de vista informático. Se me agotó el tiempo, disculpe la ignorancia. ¿Esto de qué manera se neutraliza? ¿Ya está resuelto? ¿Esto lo hacen los hackers? ¿Cómo es ese asunto? Lo hacen los hackers y cada vez que atacan una página tenemos un conjunto de compañeros, tanto de CanTV como de Fuerza Armada, como de Conatel, que nos reunimos permanentemente y hacemos acciones para mitigar eso. A nosotros nadie nos va a sacar ni del trabajo ni de la senda de la paz. Y no vamos a dejar, y no hemos dejado, que se quebrante la normalidad en la vida de los venezolanos. Se ha quebrantado en la medida que han podido, pero nosotros hemos hecho todo lo suficiente desde todos los ámbitos del Estado para garantizarle la tranquilidad. En términos de informática, digamos, de las páginas web, cada vez que atacan una, la volvemos a levantar. Y la volvemos a levantar y en esa tarea hemos estado, no nos vamos a cansar. Este es nuestro país, esta es la tierra a la que vamos. La gente que vive aquí es la gente de nuestros amores, de los que estamos aquí como servidores públicos. Entonces nadie nos va a sacar ni de la senda de buscar la paz, ni la del trabajo. Estamos día a día trabajando para garantizarle a nuestro pueblo, al que pertenecemos y nos debemos, toda la tranquilidad para el desenvolvimiento normal de todas sus actividades. ¿Es posible dar con los responsables en esta área? Sabes que es un área muy difusa, cuando digo difusa es que la gente puede enmascararse, te pueden atacar desde un país y no es desde ese país, sino desde un tercero, simular identidad, buscar una dirección IP, precisamente las habilidades que desarrollan los hackers, los que tienen esa intención destructiva. Aquí es parte de un plan político, no atacas 147 páginas en 10 días si no hay un plan detrás. Lo haces porque hay un plan, estás acompañando un plan que ya todos los venezolanos, cada vez a lo largo de todas las denuncias y cosas que hemos mostrado, se ve claramente. Efectivamente es muy difícil identificar qué es. Ves el ataque y mitigas los efectos del ataque. Ahora, determinar el responsable y la ubicación sí es una tarea un poco más compleja. Quien apele hoy, rapidito, a estos servicios, ¿lo va a encontrar normalmente? Buena parte de ellos. Son 147 páginas, sería muy largo especificarte cuáles están y cómo están y cuáles no están. Pero la mayoría de ellas están, levantadas, como se dice en la jerga, están operativas. Ministro, gracias por esta visita. No, a ustedes siempre por esta oportunidad de comunicarme con la audiencia de Venevisión de parte del Estado venezolano. Mucho éxito, hasta pronto. Gracias. Manuel Fernández, ministro para la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, presidente de CanTV. Nos vamos a la pausa, al regreso mucho más para todos ustedes. Noticiero Venevisión. El alcalde metropolitano Antonio Ledesma aclaró que la actividad convocada mañana se trata de una concentración en Petare. Adriana Andrade nos cuenta que llama a todos los venezolanos a participar contra la violencia. Sí, gracias. Buenas tardes. A esta hora ofrece declaraciones el alcalde metropolitano Antonio Ledesma, quien inició ratificando el llamado a marchar mañana 22 de febrero y reiteró lo que había anunciado el gobernador del estado Miranda, Enrique Capriles Radosky, y es que el punto de partida será en Petare. Vamos a escuchar parte de sus declaraciones. La gente que busca comidas haciendo colas en los barrios y urbanizaciones de Venezuela, no somos fascistas. Cuando la gente se le acusa de conspiradora
y le dicen a una mujer que hace cola para buscar alimentos, o a un ciudadano que se queja porque es víctima de atracos cuando viaja en el metro, cuando viaja en un autobús, o se le dice a un joven estudiante que reclama mejores presupuestos para las universidades y se le estigmatiza como agente de la DEA, o que son artífices de los planes desestabilizadores de John Kerry en los barrios de Venezuela, en los pueblos de Venezuela. Cuando se le habla de John Kerry, creen que es un personaje de una tira cómica. En los barrios y en los pueblos de Venezuela, lo que saben es que el pueblo está agotado de la inseguridad. Estábamos escuchando al alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledesma. La ministra de la Mujer, Andreina Tarazón, y la diputada a la Asamblea Nacional por el PSV, María León, convocaron a una marcha nacional del Movimiento por la Paz y la Vida para este sábado. El movimiento se concentrará en la Plaza Morelos de Caracas a las 9 de la mañana. Reiteran el llamado al diálogo nacional. Se va a dirigir hacia el Parque Ezequiel Zamora. En ese espacio nosotros pretendemos levantar nuestra voz al mundo para ratificar que las mujeres venezolanas le apostamos a las vías de solución de conflictos de manera pacífica, le apostamos a la paz, le apostamos a la vida. La diputada María León responsabilizó al gobierno de los Estados Unidos de los hechos violentos en Venezuela. Porque tenemos petróleo, quieren llevárselo, porque tenemos riquezas de todo tipo. En Táchira, 6 personas resultaron heridas y 2 puntos de control de la Guardia Nacional fueron atacados por encapuchados. Javier Faría nos tiene el reporte. Sí, gracias. En efecto, en varios municipios del Táchira se han mantenido las protestas con grupos de encapuchados. 2 puntos de control de la Guardia Nacional Bolivariana, uno en Cordero y el otro en Táriba, fueron atacados por grupos de jóvenes que cubrían sus rostros y a bordo de motocicletas, quienes procedieron a derrumbar y quemar parte de las carpas militares. Siguen las barricadas en todas las calles y avenidas de San Cristóbal, así como el patrullaje militar que se ordenó reforzar con el batallón de paracaidistas. En el parte de los bomberos se refieren 6 ingresos a hospitales por heridos de perdigones y armas de fuego, entre ellos un sargento de la Guardia Nacional Bolivariana herido en el brazo durante las protestas que ocurrían en el sector de Quinimarí. Es parte de la información que podemos ofrecer desde el estado Táchira. Ustedes continúen con más desde Caracas. Muchísimas gracias. Un mototaxista murió de 2 disparos al quedar atrapado en un tiroteo. El crimen ocurrió dentro de un edificio de la Misión Vivienda en El Paraíso, aquí en Caracas. Gustavo Gómez Morón nos cuenta más. Hola, buenas tardes. El enfrentamiento se produjo aproximadamente a las 5 de la tarde de este jueves en el conjunto residencial de la Misión Vivienda, ubicado en la avenida O'Higgins del Paraíso. Según versión policial, un mototaxista de 19 años, identificado como Joángel Fuentes, quedó atrapado en medio de un tiroteo y recibió 2 impactos de bala que le ocasionaron la muerte. Otras 3 personas resultaron heridas de bala. Ya la delincuencia está muy azotada en todos lados. Los barrios, de verdad que los barrios, ahora las misiones de vivienda que son nuevas, imagínate, ahí donde está también el peligro, entonces, no sé qué queda para uno. Uno no puede ya ni visitar a nadie porque si mira feo, problema. Entonces, da que la cosa es que ya no está fácil. También esta madrugada asesinaron de múltiples disparos a 2 hombres en el bulevar de Sabana Grande. Las víctimas del doble crimen fueron identificadas como José Andrés González Mendoza y Anderson José González. Ambos se encontraban compartiendo en una tasca de la calle Villaflor, donde se presume sostuvieron una discusión con otro grupo. Cuando salieron del local, fueron acribillados. En nuestro informe continúen con más de la emisión meridiana de su noticiero Venevisión. En Estados Unidos, la Arquidiócesis de Los Ángeles acordó pagar una indemnización de $13 millones a 17 víctimas de acoso sexual. Los hechos denunciados, que ocurrieron hace casi 30 años, incriminan a un sacerdote de nacionalidad mexicana, a quien le fue retirada la investidura de la iglesia. Las autoridades de Los Ángeles buscan al obispo que huyó de esa ciudad. En Bulgaria, un obispo de la Iglesia Ortodoxa fue destituido después de que se difundiera un video en el que se ve participando en una orgía. El Santo Sínodo, autoridad suprema de la Iglesia en ese país europeo, halló culpable al alto jerarca por comportamiento indigno para su posición. El obispo era el director del segundo monasterio más grande de Bulgaria.
Los países miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas votarán este sábado sobre el proyecto de resolución que exige un mejor acceso a la ayuda humanitaria en Siria. La iniciativa presentada por Australia, Luxemburgo y Jordania, con el respaldo de Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia, será votada sin el apoyo de Rusia, que rechazó la injerencia de Washington en el país árabe. Artistas, políticos y sociedad civil acompañan a los familiares del tío Simón en el Cementerio del Este, así que a esta hora tenemos el contacto en vivo y en directo con nuestro compañero Santiago Enrique Gutiérrez. Buenas tardes, Santiago, cuéntanos. Hola Eduardo, amigos de todo el país, buenas tardes. Eso que ustedes oyen al fondo es Huáscar Barrada, uno de las grandes figuras de la música de nuestro país. Él junto a otros músicos, compositores, escritores, han estado desde anoche y también desde esta mañana dándole el último adiós al tío Simón, a uno de los hombres más importantes de este país, sin lugar a dudas, el cultor de la música, de la venezolanidad y el hombre que nació en Barbacoas, en el estado Aragua, un 8 de agosto de 1928, o sea que murió el pasado 19 de febrero a la edad de los 85 años. Tiempo suficiente para haber compuesto más de 300 canciones, siempre vinculadas con la naturaleza, con el llano, con la música y también, por supuesto, con el amor. Aquí ya tenemos la información definitiva que se va a realizar una misa de cuerpo presente antes de que se produzca el entierro previsto para las 3 de la tarde de hoy. Queremos también manifestar nuestro pesar porque Venezuela pierde a uno de los hombres más importantes del siglo XX y buena parte del siglo XXI, el gran tío Simón. Y como Simón siempre fue precisamente precursor y cultor de esa alegría, así queremos despedir este pase con una improvisación tremenda de una guariqueña de Saraza, estado Guárico, Rumi Olivo. Óiganla y con esto le decimos por siempre, tío Simón, seguiremos contigo. Tío, tu sentimiento es el mío, por la sencilla razón de tener un corazón grandioso como es el tuyo, que por tu nobleza intuyo te ha conducido al sitial de honor y un pedestal para llenarnos de orgullo, orgullo del continente y del mundo, ¿por qué no? Si el universo... Bueno, cuánto sentimiento definitivamente y de qué manera compartido con el país hoy y siempre. Esto es apenas una etapa, una transición, una estampa histórica de ese Simón Díaz inmortal. Mucha emotividad y esa inmortalidad se verá reflejada con todo lo que representa ser venezolano, sus tonadas, su música, su alegría. Siempre seguirá siendo inspiración para todos los que amamos a nuestro país y que nos sentimos orgullosamente felices de haber podido compartir con el tío Simón. Vamos a la pausa. Hola amigos, comenzamos los deportes con fútbol. Este jueves el Zamora sufrió su segunda derrota consecutiva en la Copa Libertadores tras perder ante Nacional de Paraguay 1-0. El Estadio Defensores del Chaco de Asunción recibió este encuentro correspondiente al grupo 4. Apenas al minuto 9, Marcos Melgarejo, ahí lo vemos, batió el arco llanero siendo el único tanto del partido. Así el equipo paraguayo suma sus primeros 3 puntos en el torneo continental, una llave en la que el Zamora marcha último. El próximo encuentro del equipo que dirige Noel Chita San Vicente en esta Copa Libertadores será el próximo 12 de marzo, cuando recibe Independiente de Santa Fe en Barinas. El director técnico interino de la Selección Nacional de Mayores de Fútbol, Manuel de Plasencia, anunció los 20 convocados para el amistoso del próximo 5 de marzo ante Honduras. Destaca en el listado la presencia de 7 legionarios. Ellos son Roberto Rosales, Alexander González, Osvaldo Vizcarrondo, Grendy Peroso, Fernando Aristigueta, Joseph Martínez y Luis Manuel Seijas. En el fútbol nacional, la Asociación Única de Futbolistas Profesionales de Venezuela anunció que jugadores de primera división no participarán en la jornada del fin de semana por falta de seguridad. A través de un comunicado manifestaron la preocupación de los jugadores en cuanto a su integridad y seguridad. A su vez indicaron que la seguridad de nuestros agremiados es primordial. Todos ellos quieren estar con sus familias en estos momentos. Este comunicado responde a la decisión de la Federación Venezolana de Fútbol de no suspender la jornada de sábado y domingo.
Seguimos con notas de la Liga Profesional de Baloncesto porque anoche se reanudó la acción con 3 encuentros, una jornada en la que Cocodrilos de Caracas mantuvo su invicto. Los Saurios lograron su 7º triunfo en fila tras vencer a Guaros de Lara 83-66, un encuentro jugado en Barquisimeto. Careliot anotó 30 puntos y por los crepusculares el mejor fue Héctor Romero con 19 unidades. En tanto, en la ciudad de Valencia, Trotamundos de Carabobo arrolló a Marinos de Anzoátegui 102-72, mientras que en la Asunción, Guayquerías de Margarita le propinó la 7ª derrota corrida a Panteras de Miranda al batir los 75-69. Bien, de esta manera finalizamos la información deportiva. Volvemos con ustedes. Muchísimas gracias, Jesús. Amigos, desde ya todos invitados para que en la próxima parte estén muy pendientes de Entrevista Venevisión, cuando recibiremos la visita del gobernador del estado Miranda, Enrique Capriles Radonsky. Los espero. Entrevista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Tenemos con nosotros hoy en Entrevista Venevisión a Enrique Capriles Radonsky, gobernador del estado Miranda. Bueno, gracias por esta visita. Gracias, Eduardo. Buenas tardes. El análisis en el seguimiento permanente que hay que hacer a esta situación que se agudizó, pudiéramos decirlo, desde hace 9 días, 12 de febrero. Ha habido en Enrique Capriles un mensaje reiterativo en un llamado al país. Sin embargo, desde el Ejecutivo, particularmente desde el presidente Nicolás Maduro, se le menciona para que fije posición, para que asuma responsabilidades. ¿Qué hay que reiterar o qué hay que agregar al mensaje de Capriles? Bueno, el Ejecutivo un día dice una cosa, otro día dice otra. En efecto, las últimas cadenas, Eduardo, distan mucho de quien quiere paz en el país. Nosotros la posición la hemos fijado desde el primer día, sin, digamos, estar escuchando. Siempre hemos dicho que los extremos no son los que pueden conducir ningún proceso en nuestro país. Hemos dicho que estamos en desacuerdo con la violencia, pero estamos a favor de que nuestro pueblo pueda expresar su sentimiento, que la protesta pacífica es constitucional, está en el artículo 68 de nuestra Constitución. Ahora, el gobierno pareciera que es que quiere que nosotros defendamos al gobierno. Y nosotros no vamos a defender al gobierno. Nosotros ni formamos parte del gobierno, ni estamos de acuerdo con el gobierno nacional. Creemos que el país va directo a una debacle económica, Eduardo, que nadie está hablando de eso. Nadie está hablando de los graves problemas que hay en este momento en la economía y, bueno, y todo lo que hay además relacionado desde el punto de vista social. ¿Esto adelanta la violencia, ese escenario que usted prevé? Yo creo que después de varios días de protesta, Eduardo, lo decíamos ayer y aprovecho este espacio para reiterarlo, todo lo que hace el gobierno es para seguir alimentando el clima de confrontación. Yo no creo que hay una señal. Fíjate, por ejemplo, el caso del estado Táchira. ¿Qué hacen en el Táchira? En vez de trasladarse Maduro al estado Táchira a escuchar el pueblo tachirense, a constituir una mesa, a llamar al diálogo al pueblo tachirense, manda aviones de guerra, tanques de guerra, más pelotones, más represión. Así no se resuelve el problema. ¿Esto no afecta al gobierno? ¿Por qué le puede convenir la confrontación? Yo creo que el gobierno debe pensar que como las protestas están en algunos sitios específicos, muy, digamos, de clase media, que el gobierno diga, bueno, mientras la protesta esté en Altamira y no esté en Catia, más bien voy a seguir alimentando la protesta en Altamira para tratar de decir, bueno, esto es un problema del este de la ciudad de Caracas, hablando en el caso de Caracas, y esto no es un problema nacional, ni es un problema del descontento que se vive en nuestro país. En efecto, hay un descontento en todo el país. Lo que hay es que, y ahí es donde hemos hecho nuestro llamado, que ese descontento tiene que tener una orientación, tiene que tener una agenda, tiene que tener contenido, y lo que está pasando en el Táchira no se convierta, digamos, el gobierno no trate de desvirtuar la protesta legítima que haya en el estado Táchira para tratar de tildar que es un grupito de revoltosos o de fascistas, porque todo aquel que piensa distinto al gobierno lo llaman fascista, y que eso no es eso, sino es en efecto que el país tiene graves problemas de inseguridad, que hay estudiantes en las calles que están reclamando que compañeros de ellos han sido detenidos, compañeros de ellos que han sido privados de libertad,
qué ha pasado con las investigaciones de las personas que han sido asesinadas, con los heridos, qué pasa con los grupos paramilitares armados por el gobierno, que el gobierno dice que se distancia pero no los desarma, qué pasa con la escasez, qué pasa con la inflación, qué pasa con los alimentos. La respuesta al Estado Táchira te demuestra, bueno, un gobierno que quiere más represión, más violencia, para que los venezolanos perdamos la atención de los principales problemas que estamos viviendo y que el gobierno construya una película, pues, que han sido las cadenas de radio y televisión los 2 últimos días. Mostrate unos autobuses que alguien rompió los vidrios, Maduro muestra los autobuses, pero ya se le olvidaron los muertos del 12 de febrero, ya no, nadie pues habla de quiénes fueron los responsables además de los heridos. Han salido videos muy graves, Eduardo, de violaciones de derechos humanos, de actuaciones en los cuerpos de seguridad que en nada respetan los derechos humanos ni están apegados a la Constitución. Bueno, ese es el libreto, Eduardo. Y yo creo que nosotros no podemos otra vez, porque hay cosas parecidas que se dieron en el pasado, otra vez, como dicen, pegarnos con la misma piedra. Yo creo que aquí hay que orientar la protesta pacífica, acompañar a vincular la protesta, además de los estudiantes, vincularla a la protesta social que hay en el país, que es lo que nos va a permitir, Eduardo, tener la fuerza necesaria, construir un movimiento social en el país que nos permita tener la fuerza para plantarnos frente al gobierno en una crisis política, plantarnos frente al gobierno, decirle, esta es la lista de los cambios que hay que hacer en el país, de los compromisos que hay que asumir, porque el diálogo tiene que ser un compromiso. El diálogo no puede ser un monólogo donde Nicolás se sienta y le dice a los estudiantes o le dice a otras personas lo que él quiera decir. El diálogo significa escuchar. Él puede decir, pero tiene que escuchar lo que otros sectores tengan también que decir. Gobernador, antes de fluir hacia esos temas, yo quisiera puntualmente, y voy a utilizar una palabra que acaba de pronunciar, libreto. Es parte de un libreto lo que ayer a esta hora en ese mismo sillón, y confieso que yo quedé por unos segundos sin poder reaccionar, la ministra de Comunicación e Información, cuando denunciaba un plan, decía que tenían con pelos y señales la identidad de un alto dirigente político de la MUT que estaría detrás de un plan para atentar contra la vida de Leopoldo López y que muy pronto lo iban a revelar. Cuando ustedes se enteran de esa aseveración, ¿es una sorpresa? ¿Se miran unos a otros? ¿Tienen información? Responsablemente, ¿cuál es la posición ante algo de tal magnitud? Bueno, nos parece gravísimo y no es la primera vez que escuchamos una declaración de algún funcionario del gobierno en esa línea. Incluso el propio Nicolás en una oportunidad decía que a mí funcionarios, que él tenía que protegerme a mí porque la CIA me iba a asesinar. Busca las declaraciones. Ahora vienen otra vez con esta denuncia, con esto que le dicen al país. Me parece gravísimo, como también me parece gravísimo, Eduardo, que digan que en el país hay en desarrollo un golpe de Estado. ¿Quiénes son los responsables? ¿Dónde están las pruebas de un golpe de Estado? ¿Quiénes son los militares que van a dar ese golpe de Estado? Eduardo, tú eres civil, yo soy civil. Los civiles no damos golpes de Estado. En ningún país del planeta los civiles dan golpes de Estado. Los golpes de Estado lo dan los militares. Entonces, ¿es un golpe que está en desarrollo o es un autogolpe el que está en desarrollo? Es que se están creando las condiciones para tratar sobre la base de eso una actuación que signifique un autogolpe. Y con ello, bueno, como dicen, con ello aprovechar las circunstancias para sacar del camino muchas cosas que el gobierno quiera sacar del camino, que no están apegadas a la Constitución. Bueno, el mismo caso de la detención de Leopoldo López. Meter a Leopoldo a la cárcel, ¿con qué intención? ¿Qué es lo que quiere? ¿Más clima de confrontación? Es más que claro que Leopoldo, podemos tener diferencias nosotros en cuanto a la visión de cómo hay que plantear la construcción de un cambio en el país, pero eso no significa que el que tú llames a la gente a que salga a la calle a protestar, signifique que eso es cometer un delito, porque en eso, por supuesto que nosotros también, entonces, ahí, mire, un momentico, la protesta usted no la puede criminalizar ni satanizar. Ahora, ¿quién está interesado hoy en generar violencia? ¿A quién le conviene hoy la violencia, Eduardo? ¿A la oposición o al gobierno que ahora no nos habla sino de eso? Ya no nos hablan de la devaluación, ya no nos hablan de la subasta. ¿Cuál es la situación hoy? Fíjate, ya hoy empiezas a escuchar
a los voceros del gobierno diciendo que hay escasez, Eduardo, porque las vías están trancadas y los que van a despachar no pueden llegar. Empezaron a buscar en desarrollo otro libreto para ver a quién le echan la culpa. Mira, Eduardo, estos que hoy hablan y se dirigen al país, Maduro, son los mismos que nos han caído a mentiras durante todos estos años. Son los mismos que mintieron con la salud del presidente Chávez. Son los mismos el mismo Nicolás que le dijo al país que se había reunido días antes de la muerte del presidente Chávez, que había tenido una reunión de trabajo de 5 horas con el presidente Chávez. Son los mismos que nos decían que no iba a haber devaluación y hubo no solamente una devaluación, sino 3 devaluaciones. Son los mismos que nos han dicho, que nos han metido cuentos en todo, que las reservas de oro no se estaban liquidando y después salió la información que se estaban liquidando. Son los mismos que nos hablan de regulación y controles, todas las medidas que tomaron en noviembre con todo lo de DACA para generar un efecto y tratar de ganar un proceso electoral, y que nos decían que estaban garantizados todos los inventarios, que se iban a restituir todos los inventarios. Anda tú a ver, Eduardo, todos los comercios, todo lo que en aquel momento el gobierno les cayó, donde hoy están prácticamente, cerrados. Son los mismos que nos dijeron que las expropiaciones, las empresas que iban a ser expropiadas, iban a ponerse a funcionar, iban a ser activas. Ve tú hoy la situación que hay. Son los mismos que nos dicen que está garantizado la seguridad alimentaria y todo lo demás. Y fíjate tú, cada día las colas aumentan, cada día es más larga la cola para comprar la comida. Son los mismos que nos dicen mentiras todos los días. ¿Le podemos creer a Nicolás Maduro? ¿Le podemos creer a este gobierno? Yo creo que no. Gobernador, rápidamente. Más que obvio que no le podemos creer. Rápidamente. Ahora tenemos que orientar a nuestro pueblo para que esta situación no se convierta en una frustración. A eso quiero ir. Avanza el tiempo. Estamos en una extensión, en una continuidad sin retorno. Usted habla como destino del país, la debacle económica, pero hay posibilidades de tomar otro rumbo en positivo. Hay posibilidades de eso que muchos claman, incluso de la oposición, diálogo nacional. Sí lo hay, si en efecto convocas a un diálogo nacional honesto, con compromiso, transparente, Eduardo. Hoy están los estudiantes pidiendo que sea la iglesia. Creo que la iglesia católica, que además la mayor parte de los venezolanos este es un país profundamente cristiano, católico. Puedes incluir no solamente la iglesia católica, pero me refiero desde allí, desde lo que nos identifica a todos, desde nuestra fe, desde nuestra fe por Dios y de nuestro reconocimiento además a esas instituciones. Yo creo que desde ahí se puede promover ese diálogo, pero ese diálogo significa, Eduardo, no es escuchar a un sector político. Ese diálogo, para que funcione y salgamos de esta debacle, de este caos, y que nos permita realmente recuperar el país, pasa por escuchar la protesta que hay en la calle, pasa por no satanizar el que te dice que está de acuerdo, y pasa por querer cambiar, por querer, como dicen, corregir el rumbo. Si el gobierno no corrige el rumbo, Eduardo, aquí vamos hacia una situación aún peor, que a nadie le debe interesar. A nadie le debe interesar una explosión social en este país. Sería lo peor que le pudiera pasar a nuestro país, como sería también un golpe de Estado. Sería, como lo decíamos ayer, ¿qué significa para, en algunos sectores, ahí dentro del gobierno, este tema de que se vaya Maduro, y se va Maduro, ¿y quién viene? Hay que hablarle claro a la gente, porque aquí lo que nosotros queremos, siempre hemos construido, es una salida pacífica, constitucional, democrática y electoral. Ahora, para que las 4 se den, el gobierno hay cosas que también tiene que reconocer, que es el tema de los poderes públicos. Muchísimas gracias, Enrique Gracias, Capriles Radonsky, gobernador de Miranda, hoy en entrevista a Venevisión. Endrina, adelante. Gracias, Eduardo. Y antes de despedir, tenemos una invitación, y este domingo a las 11 de la noche no se puede perder Al Descubierto. Eduardo Rodríguez estará conversando con el ministro para la Juventud, Víctor Clark. Recuerda, este domingo a las 11 de la noche, por supuesto, por Venevisión. Amigos, hasta aquí la presente emisión de su Noticiero Venevisión. Y recuerden, Noticiero Venevisión, Canal 4 reporta, y ustedes deciden. Que tengan feliz fin de semana.